Bueno, para nosotras es un placer muy grande ahora con quienes ingresaron en el último momento a hacer la presentación de la secretaria ejecutiva de la CIM. En este momento y en el marco de la especialización, rescatamos el valor de esta institución y específicamente en el marco de la pandemia. Nosotras esperamos, y no queremos quitarte más tiempo, Alejandra, escucharte. La idea y nuestra gran pregunta es cómo pensamos en clave de soluciones, cómo nos acercamos a los problemas que tenemos hoy y cómo los pensamos de manera conjunta, ¿no? Con la economía, con la salud. Y bueno, es ahora el momento de escucharte, así que no te quitamos más tiempo. Bueno, te agradezco mucho a Amalín y a Susana y a todas las compañeras del equipo. A mí de la Comisión Interamericana de Mujeres me acompaña Hilary Anderson y Javiera Sandoval. Y bueno, es un gusto para nosotras compartir algunas de las investigaciones que estamos haciendo. Nuestro objetivo estratégico como CIM, que es el principal foro político de la región en materia de igualdad y de igualdad de género y de derechos humanos de las mujeres, es incidir justamente en lo que decía ahora Amalín, de incidir para pensar en conjunto, para poder hacerle y transmitirle esas reflexiones al Estado, y los estados que están haciendo cosas, pero que a veces no tienen un acercamiento más puntilloso, más puntual a lo que sucede con las mujeres. Y entonces hemos producido algunos documentos justamente dando los argumentos que están de fondo, y este documento, COVID-19 en la vida de las mujeres, razones para conocer los impactos diferenciados, tiene una ruta por los elementos que consideramos más estratégicos. Este documento no fue hecho desde un escritorio, y eso me parece muy importante, porque la realidad de las personas y cómo lo están viviendo es lo que nos da la información. Y este documento responde entonces a las necesidades que levantó la CIM en muchas de las reuniones, primero con las ministras de la condición de la mujer o secretarías de género de todos los países. Estas mujeres constituyen las más altas autoridades de la región y además son parte de nuestra asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres, pero también conversamos mucho con las expertas del MESECPI, que es nuestro mecanismo de seguimiento al instrumento más estratégico que tenemos en materia de violencia en la región, llamada conocida como la Convención de Belén do Pará. Y por supuesto que también hablamos con las organizaciones de mujeres que tienen mucho que decir sobre este tema. Reitero un poco lo que Amalín decía ahora. En efecto, toda la reflexión sobre la pandemia, la reflexión se ha colocado sobre todo en el tema de salud. Luego han venido apareciendo con mayor impacto también otros ejes y otros focos, como son la economía, el tema de la pobreza, la recesión y otros, pero para nosotras hay uno que no ha estado tan presente, y es lo que hemos llamado pactos de género, y es todas las relaciones de poder y de subalternidad entre los hombres y las mujeres, que hacen además que las mujeres partamos en esta pandemia con una serie de brechas y de debilidades en el acceso a derechos y oportunidades, y por eso nos parece tan importante colocar esta reflexión en esta discusión. El documento parte de algunos elementos, y el más importante es una afirmación, y es que todo lo que ha sucedido en COVID profundiza las desigualdades existentes en el mundo pre-COVID, pero además genera nuevas desigualdades.
Y aquí es muy importante señalar que los estados están haciendo acciones estratégicas y ahora que decíamos qué es lo que hay que hacer, políticas públicas, leyes, acciones, transferencias, etcétera. Pero si no entendemos que no existe una sola política, ley o instrumento jurídico que sea neutral al género y que entonces cada vez que se diseña algo y no aparece la especificidad de las mujeres, esto tiene un impacto diferenciado sobre las mujeres. Y que el instrumento para poder hacer este diseño de acciones y de políticas públicas es lo que en CEDAW se ha llamado acciones especiales o acciones afirmativas. No hay forma de buscar matizar o arreglar los desequilibrios sociales y económicos que existen si no se utilizan las acciones afirmativas. Y también partimos de otro elemento y es que ya la situación de los derechos de las mujeres presentaba enormes desafíos en relación con la discriminación y la violencia y que no podemos admitir que se nos retroceda en los derechos que hemos ido avanzando. Y estamos colocando COVID con un fuerte alto riesgo en esta materia. En relación con los temas que profundizamos, voy a dar un vistazo general y que permita eso hacer algún tipo de discusión con las personas que nos están escuchando. La primera es el ámbito de gobernabilidad, gobernanza, de toma de decisiones. Y planteamos esto como uno de los primeros escenarios porque desgraciadamente las mujeres están haciendo cosas maravillosas. Nosotras hemos invitado a cientos de mujeres a participar en este tipo de espacios y de reflexiones y las propuestas, las acciones que hacen están ahí presentes, pero además es que estamos llevando el liderazgo en todo lo que es el sistema de salubridad, de salud, más del 80% son mujeres fundamentalmente. También estamos liderando todo lo que es la parte educativa. Y ve aquí que estamos muchas de las profesoras y profesor de esta maestría y son mujeres. El tema es que cuando uno mira lo que está sucediendo en los gabinetes de crisis de la COVID, basta que pase algunas de las fotos de estos gabinetes de crisis y todos están liderados por hombres. Y entonces aquí hace falta una pregunta y es, ¿por qué no están estas mujeres? ¿Por qué estas mujeres que tienen liderazgos importantes, que conocen lo que hacen, no están en este espacio tomando decisiones? Y la implicación más importante de no estar presentes es que no llevamos la agenda de las mujeres. Y por eso es tan importante. Siempre digo que si nosotros estuviésemos en los gabinetes de crisis, el elemento que ya hubiésemos declarado como una crisis absolutamente globalizada es el tema de los cuidados. Y no se ha abordado de esa forma, es un elemento paralelo, emergente, no ha tenido la importancia fundamental que debería tener. Y hablando de ese tema de los cuidados, y ahora que oía en el audio a una niña, eso es lo que sucede todos los días con lo que hacemos. Estamos presentando y estamos haciendo teletrabajo y los niños menores están alrededor nuestro, ellos no tienen por qué entender que estamos trabajando y demandan que su mamá esté ahí, pero no solamente estamos atendiendo eso, sino que, y eso es un elemento, digamos, absolutamente transformador, y es que todo lo que hacía el mundo de lo público, como la educación, el trabajo, el cuidado de los enfermos crónicos, todo eso lo está asumiendo ahora el mundo de lo privado. Y cuando nosotras hablamos de los pactos de género, lo que sucedió con el primer pacto de género, el inicial, fue la segmentación sexual del trabajo de los hombres al mundo de lo público, de las mujeres al mundo de lo privado. Esa transformación de que llegue todo al mundo de lo privado no está transformando la identidad de los hombres de acompañar este proceso en la misma dimensión que lo hacemos las mujeres. Y por eso aquí
hemos venido señalando que quédate en casa es una complejidad para nosotras. Quédate en casa es, lo hemos oído muchas veces, quédate en casa es el mandato que impone que nosotras atendamos el mundo de lo privado. Y ahora que estamos todos en quédate en casa, lo que está sucediendo radicalmente es un uso del tiempo absolutamente diferenciado para las mujeres en la inversión de la atención de esas múltiples facetas que se están dando en la casa. Pero cuando lleguemos a lo que llaman nueva normalidad, que no me gusta mucho ese nombre, lo cierto es que las mujeres tendremos enormes dificultades para no seguir en la casa, para estar en el mundo de lo público, porque el cuidado no se va a resolver de la noche a la mañana, porque la educación no se va a abrir de la noche a la mañana. Y esos son los elementos que tenemos que estar valorando en el tema de los cuidados. Pero los cuidados también tienen un enorme impacto, no solamente en la vida de las mujeres, sino que tiene un impacto en la vida económica de nuestros países. Cuando se abran las economías y las mujeres intenten llenar esos espacios y no puedan porque no tengan resuelto el cuidado, vamos a entender lo que significa ese valor económico de las mujeres cuando no estén empujando la economía para el crecimiento que se requiere, sobre todo en tiempos de recesión. Sobre este tema hemos venido señalando que el cuidado es la cadena de valor más estratégica para todo el quehacer económico. Y hablo del cuidado tanto en el que se genera en los espacios no remunerados como en los espacios remunerados, y aquí estoy hablando del trabajo doméstico, y estoy hablando de las guarderías, y estoy hablando de otros servicios de cuidado. Y lo que estamos tratando en esta idea que tienen ustedes también de cómo formular políticas para responder a esto, el cuidado no puede no seguir teniendo un valor, no puede no seguir siendo visible, debe estar estructurado dentro de la cadena de valor, y eso supone unos desafíos enormes en relación con las obligaciones que va a asumir el Estado en relación con estos temas. Sobre esto, Javi, si pasas a el tema de violencia, tendría algunos elementos importantes que señalar sobre lo que sucede con la violencia hacia las mujeres. En primer lugar, digamos, si hay un elemento que ha sido visible en los últimos años, ha sido el tema de la violencia. Y aún con el recrudecimiento que ha existido en los últimos años, nunca se le ha denominado pandemia. Por eso para nosotras es importante decir que estamos viviendo una pandemia en el marco de la COVID. Y esta pandemia también es la violencia contra las mujeres. El mandato de quédate en casa supone primero una casa, y algunas no tienen casa, pero el mandato de quédate en casa supone un lugar libre de violencia, y algunas mujeres han tenido que quedarse en la casa viviendo el confinamiento con agresores a tiempo completo. Y esto impone limitaciones enormes para estas mujeres en términos de acceso a los servicios públicos de atención y de protección. Por eso es muy importante preguntarnos y señalar algunas de las cosas que hemos venido diciendo en los últimos tiempos en relación con la violencia. Lo primero es que los patrones de violencia con ocasión del COVID se han acentuado, y se han acentuado no solamente en el espacio de lo privado, que es el que más reconoce, digamos, la población en general, que es el aumento de la violencia intrafamiliar, que tiene que ver con el aumento de las cifras de femicidio, que es la forma más radical de control y poder que existe, y es dar muerte a una mujer, y que hay otras formas de violencia también en el mundo de lo privado que se han exacerbado
por ejemplo, la violencia sexual contra las niñas. Hoy justamente sacó el informe UNFPA sobre algunas formas de violencia en la casa y lo que señala contra las niñas es realmente alarmante. Y también lo que colocamos en la reflexión lo que está sucediendo con la violencia digital. Imagínense a las niñas expuestas a enormes cantidades de tiempo frente a estos cuadritos que tenemos en las pantallas y cómo son fuente y cómo pueden ser atrapadas en estas violencias. El otro tema de la violencia es lo que está sucediendo en el espacio de lo público. En el espacio de lo público hemos visto un aumento importante de la situación de trata de mujeres, porque cuando además la pobreza aflora, las mujeres intentan buscar mecanismos y como siempre la trata se convoca a través de los mecanismos virtuales y además explotando la debilidad y la pobreza de las mujeres. Pero también hay un aumento en las migraciones y ustedes lo han visto lo que ha sucedido con las grandes masas migrantes, por ejemplo, de mujeres venezolanas, y también hay otras poblaciones que están siendo víctimas de violencia y sobre todo y que no hemos eh, valorado de la misma forma como se ha valorado otras formas de violencia, que es la violencia que están sufriendo las mujeres en el sector salud. Por un lado, aplaudimos que sean heroínas porque están ayudando a cuidar la vida de toda la región, pero por otro lado se les mira desde la perspectiva del contagio y entonces no quieren que ingresen a los servicios públicos, al transporte público, se les amenaza para que salgan de los lugares donde ocupan sus viviendas, pero también hemos visto un fuerte racismo en contra de mujeres indígenas que han venido denunciando que no pueden ni colocar su producto porque sienten que está contaminado. Aquí, en la lógica de aportar algunos temas de medidas que pueden hacerse, por supuesto que está el tema de cómo atender eficazmente las denuncias y atender eficazmente las denuncias significa atenderlas y declarar servicios esenciales, todo lo que esté asociado a la violencia contra las mujeres, pero también significa tener formas distintas de acceso a estos servicios. En tiempos extraordinarios, lo que sucedía o los mecanismos de acceso en tiempos normales no funcionan. Cuando una mujer está con el ofensor, no puede ser trasladada, no puede trasladarse y salir voluntariamente a pedir la ayuda. Eso también nos pone la necesidad de volver a mirar lo que son las casas de acogida y los albergues. Estamos partiendo que son los hombres agresores quienes tienen que salir de las casas de habitación cuando se denuncia una situación de estas, pero hay casas que no tienen ninguna condición para proteger la vida de las víctimas, por lo que el fortalecimiento de albergues es muy importante. También estamos hablando en términos de prevención de la violencia, la importancia de entender lo que es la brecha digital de las mujeres en términos de acceso a las tecnologías como nuevas formas para poder hacer la denuncia, y esto es muy importante. Hasta la tecnología inteligente, la telefonía inteligente resulta tener brechas para muchos sectores de nuestra población, de manera que no es tan sencillo solo decir, háganlo a través de estos medios cuando no están preparadas para hacerlo. Y por supuesto aquí siempre llamamos al tema de la comunidad. Es muy importante para las víctimas de violencia no estar solas, no sentirse solas. Cuando una comunidad no le importa lo que sucede a la par, y ese es uno de los riesgos del confinamiento, de aislarse, es entenderse solo en lo individual y no en lo colectivo. Este es un riesgo que tiene un efecto importante en la violencia contra las mujeres. En términos de acceso a la justicia, hemos pedido la extensión de las medidas de protección, hemos solicitado la ampliación a medios tecnológicos para que la procuración y la impartición de justicia sea a través de estos
estos mecanismos, porque si no, no se van a trasladar a sostener, ya no solo a poner la denuncia, sino a sostener los procesos. Y por supuesto, hemos encontrado, y en Argentina ha sido una de las que más ha aprobado los mecanismos distintos para recibir denuncias. Por ejemplo, llamo la atención el barbijo rojo como clave para acceso en la alianza que se hizo con las farmacias, y que sean estos los que puedan ser los que busquen al 911 a través de la identificación del número telefónico. También en los temas de sanción de la violencia, hemos hablado de todo lo que es la flexibilización de los procesos judiciales. Es muy interesante porque cuando una mira los comités de crisis, extienden grandes partes de su pronunciamiento a la flexibilización de todo lo que es la economía, a la flexibilización para el acceso para los temas económicos, y hay que hacer una mirada distinta de este concepto de flexibilización para mirarlo y migrarlo a los procesos judiciales cuando hay una víctima de violencia. Y también hay toda una discusión de lo que han sido y ha significado las personas que han salido por motivo del COVID y cuando están asociadas a violencia de género y los riesgos que esto mantiene. No estamos diciendo que las políticas no saquen a nadie de las cárceles cuando no tienen las condiciones, sino que se prevean los mecanismos de información y de articulación con las víctimas. Después, estamos hablando de los recursos presupuestarios. El MESECBI que ha señalado en sus informes hemisféricos que solo el 1% del presupuesto de nuestra región se destina a atender la violencia. Esto es imposible el atender la violencia, y ahora imagínense el impacto y la disminución en estos recursos que se tendrán. Y por supuesto que estamos hablando de la necesidad de levantar estadísticas de información. Esta nueva circunstancia nos tiene que dar elementos suficientes para poder entender lo que pasa, para poder administrar lo que sucede y para que las medidas que vayamos a tomar en la nueva normalidad realmente sean sobre la base de datos y de circunstancias reales, y por eso los datos son tan importantes. En estas materias, muchos de los datos en la Administración de Justicia, por ejemplo, no están desagregados por género, y eso nos impide entender esos impactos diferenciados. Luego quisiera hablar un poquitito de algo de los temas de pobreza que se está sucediendo. Hoy Costa Rica, que es mi país natal, sacó un informe, el Instituto Nacional de las Mujeres, en relación con que 10 de cada 30 mujeres advierte no tener un solo centavo, un solo colón para tomar sus propias decisiones y atender sus necesidades. Eso es un tema, es decir, cómo ponemos entonces a las mujeres a cuidar la vida si ni siquiera podemos atender las necesidades de ese cuidado de vida que se requieren. Hablo comer, hablo las necesidades básicas. Por eso hemos venido hablando de una renta básica para las mujeres. Cuando hablamos de esa renta básica hemos tenido unas experiencias importantes. Esas rentas básicas, si no tienen acciones afirmativas, no llegan de igual forma a las mujeres. Hemos señalado que los indicadores para hacer mecanismos de prelación y que puedan identificarse las mujeres en esos mecanismos de prelación es el indicador de mujeres con jefaturas de hogar en hogares monoparentales. O sea, cuando las mujeres son jefas de hogar y están atendiendo solas las circunstancias y no tienen cómo hacerlo, ese es un mecanismo para identificar a dónde tienen que ir los recursos. Y además estamos hablando de No Trabaja Porque Cuida, que es un indicador muy potente que en los países que han migrado a tener una medición de la pobreza multidimensional lo han colocado en un lugar muy estratégico. Pero también la pobreza de las mujeres tiene que ver con que estaban concentradas su participación remunerada en los sectores más afectados por la crisis. Hablo del pequeño turismo,
del pequeño comercio, hablo de trabajadoras domésticas, y eso, la reinserción de estas mujeres en estos espacios requerirá de una estrategia inmensa por parte de los estados. En los temas de salud de las mujeres, por supuesto que hay un tema de salud mental. No es posible permanecer tanto tiempo haciendo tantas cosas diversas y a las que además nos toca atender el trabajo remunerado a través del teletrabajo, en muchos casos sin flexibilización laboral, que ha sido una de las medidas que tiene que ver con no identificar las necesidades particulares de las mujeres, afecta a la salud mental de las mujeres, pero también tenemos denuncias sobre limitación de las mujeres a los accesos de salud, particularmente algunos temas de salud sexual y reproductiva, y particularmente el riesgo de muchos partos que las mujeres no quieren hacerse en los hospitales porque también se atiende el COVID y por el miedo al contagio. De manera que aquí se pone de manifiesto un riesgo de mortalidad materna que es muy importante atender. Finalmente quisiera señalar que cuando hablamos de las mujeres, no todas las mujeres estamos en las mismas condiciones, por eso el documento profundiza la necesidad de hacer la interseccionalidad, de entender cómo cuando una mujer además es indígena, eso profundiza sus circunstancias y le expone en mayor riesgo a las condiciones de discriminación y violencia. Y aquí hay una serie de estas situaciones de riesgo identificadas, como las mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, ruralidad. Sobre mujeres con ruralidad podríamos hablar 7 horas de lo que les está sucediendo, de la incapacidad. No, ellas nunca han tenido la brecha más enorme en su capacidad de acceso a la tenencia de la tierra y a recursos, y en este momento se está exacerbando todas estas circunstancias. Por supuesto, también hay mujeres afectadas en conflictos, en regiones con conflictos políticos, sociales, de guerra, y eso exacerba las mujeres adultas mayores, las mujeres sin vivienda, las mujeres LGTB y las mujeres trabajadoras domésticas, las mujeres privadas de libertad, las mujeres con VIH, las mujeres afrodescendientes, las migrantes, refugiadas, desplazadas, es decir, hay una lista importante de estas formas de interseccionalidad. Quisiera señalar que también hay un tema que nos preocupa y que tiene que ver con los próximos procesos electorales que se van a realizar en la región, y por eso hemos hecho un trabajo enorme con los sistemas de gobernanza electoral para ver cuáles son esas otras preparaciones que tendrían que tener, y solo por señalar una, porque este es un tema también muy amplio, ¿qué significa, por ejemplo, la acción política de las mujeres a través de la Internet y la violencia política? Sabemos que la Internet y la ciberseguridad no está preparada para este tipo de eventos, y la mayor exposición de las mujeres a este espacio y el a veces creer quien perpetra el hecho de que lo está haciendo a una computadora y no a quien está detrás de ello, son parte de las grandes limitaciones que tenemos en relación con estas nuevas realidades. Quisiera colocar nada más 2 elementos que nos parecen muy importantes. Uno en torno a la digitalidad, y es que si toda la respuesta parcial o en este periodo de confinamiento que se ha tenido continua, tiene un continuo en la próxima etapa de la vida de nuestros países, hay que hacer una profunda discusión de qué significa esta digitalidad, qué significa este mundo de lo virtual, qué significa la responsabilidad de las mujeres en la casa de atender todos los procesos educativos, por ejemplo, si lo llevamos a los procesos educativos, pero además qué significa la automatización de miles de trabajos y en la cuales se van a sustituir miles de personas que trabajaban en estos trabajos, y por eso ponemos aquí una flechita de llamada de atención, y la otra es la necesidad de los presupuestos, la necesidad de entender que no, los presupuestos deben de darse
ahora hacemos una mirada estratégica de la cantidad de solicitudes que tienen los grandes multinacionales financieras, y hablo Banco Mundial, hablo Fondo Monetario Internacional, etcétera, porque los países requieren de estos créditos, y si estos créditos no tienen reservas presupuestarias para atender temas de las mujeres, nunca van a ser dirigidos a este sector. Termino señalando que no podemos permitir ningún riesgo, no podemos permitir el riesgo del retroceso, y que el mayor riesgo de retroceso está en que quédate en casa siga y permanezca no solo en confinamiento, sino en las nuevas realidades, y que esto sea un retroceso realmente para la inserción de las mujeres en el mundo público, que es una pretensión que siempre hemos tenido en relación con el empoderamiento económico. Así es que, bueno, con estas breves reflexiones espero que sea motivo para hacer una conversa de un ratito y poder profundizar algunas de las cosas. Gracias. Gracias, Alejandra. La verdad que quedamos, nada, en muy pocos minutos con un repaso como muy intensivo y que nos fue como conectando un poco con lo cotidiano, ¿no? Como cómo lo fuimos viviendo, cómo fuimos pensando en la denuncia. Yo también trabajo en el Ministerio de las Mujeres, y cómo fuimos creando estas estrategias para la toma de denuncia digital, cuando mencionaste el barbijo rojo, pero nos queda ese sentimiento de preocupación, ¿no? En esta lucha por nuestros derechos, aparece la pandemia, y que es transversal, creo, a toda la sociedad, pero que vienen impactando en cuestiones de género y poniendo sobre la mesa estas desigualdades de manera estructural. Me llamaba la atención ciertas medidas que se tomaron en algunos países que afectaban, ¿no? Que no eran neutrales de género, esto que señalabas al final, ¿no? Estos esquemas de los lunes salen los varones, los martes las mujeres, ni qué decir de las personas transexuales, trans, travestis, y cómo el Estado responde sin el género, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, eso es justo lo que, por eso el punto de partida es que las personas y los tomadores, las personas tomadoras de decisiones tienen que entender que la política no es neutral y que todo tiene un impacto diferenciado. Y por eso para nosotras develar el género en cada uno de los espacios y mostrar cómo tiene un efecto distinto es tarea de lo cotidiano. Se supone que eso ya debería estar más o menos asumido en nuestras sociedades, y tenemos que estar todos los días remarcando ese pequeño detalle que es el punto de partida que nos permite entender esos pactos de género que decíamos del inicio. Exactamente, sí. Bueno, Tatiana, te quería hacer una pregunta. Si querés habilitar y la haces directamente, Tatiana, aprovechando que somos un grupo chico. Dale, ahí va. Buenas tardes a todas, un placer escucharte, Alejandra. Bueno, yo soy argentina, al igual que Amalín también trabajo en el Ministerio de las Mujeres y Diversidad. Y mi consulta iba justamente a este último tema que estuviste tratando sobre participación política de las mujeres, y vemos cómo esta circunstancia preexistente a la pandemia de desigualdad en espacios de toma de decisiones a nivel político y al nivel de implementación de políticas públicas, afecta directamente en el modo en que atravesamos hoy en día esta pandemia y cómo pensamos en la elaboración de políticas públicas, la situación de crisis, pero también en términos generales. Ustedes trabajaron arduamente en la elaboración de una ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. En Argentina hemos avanzado muchísimo en cuanto a la implementación o a tomar o a receptar cuestiones de esta ley, con la modificación de la Ley de Protección Integral el año pasado, que incorporó con la Ley de Paridad, que impulsó la participación política, la Ley Micaela de capacitación,
agentes del Estado, pero todavía vemos que existe esa resistencia en la construcción de una democracia paritaria realmente en otros poderes del Estado, más allá del poder legislativo, que tiene esta ley de paridad, como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, donde no contamos con leyes o con acciones afirmativas plasmadas en legislación que impulsen o obliguen a los estados, en otros términos, a impulsar la participación política de las mujeres, que en definitiva también afecta al modo en que diseñamos las políticas públicas. Y también para dentro del Estado, sino también de los partidos políticos, vemos que existen una serie de protocolos en determinados espacios, en protección en términos de la violencia en base, pero sin embargo seguimos contando con estos límites, estas barreras en términos de el acceso a los lugares de toma de decisión y de deliberación en el ámbito público para adentro de los partidos. ¿Cómo seguimos trabajando en este sentido, más allá de que hemos avanzado bastante, y en definitiva vemos cómo esta falta de participación y deliberación en los entes públicos de mujeres afecta sobre todo en situaciones de crisis como la que estamos atravesando hoy en día? Bueno, esta es una preocupación enorme. Yo creo que a pesar de que la América, la latina, tiene la participación más alta de promedio de mujeres en los espacios parlamentarios, eso no se traslada a ninguno de los otros espacios, ni al gobierno central, ni a las juntas directivas, ni mucho menos a los partidos políticos y su organización. Y entonces, bueno, creo que uno de los elementos es entender claramente que la paridad es un principio, pero que la ejecución de la paridad requiere de mecanismos, y estos mecanismos son mecanismos que tienen que estar muy bien diseñados. Hablo del encabezamiento en las papeletas, hablo de la paridad entendida en la lista individualmente, pero también entendida en la lista colectiva, que es la paridad horizontal. Hablo de las listas trenzadas para poder garantizar uno, otro y alternamente, porque si no sucede lo que pasó la primera vez en Costa Rica, que nos pusieron a partir del 7º puesto, que eran los no accesibles, y entonces hubo que hacer toda esta reflexión. Y la otra tema es que los partidos políticos tienen que tener sanciones importantes para el cumplimiento de esto. Si lo dejamos a su arbitrio, su decisión es seguir cuidando el método de poder de los hombres. Así ha sucedido siempre, por lo cual hay que hacer medidas de sanciones, que no pueden ser sanciones económicas, porque prefieren pagar la sanción y pagar la multa, sino de no inscripción de las papeletas. Cuando la medida de la no inscripción de la papeleta, se quedan sin representación. No solo las mujeres que iban en el 3er puesto, sino los hombres que van en el primero. Así es que eso es lo que ha funcionado un poco. Hay que llevar mucha capacitación, disuasión, hay que llevar el concepto de paridad a otros niveles para que entiendan que no es quitarle la silla a ellos, sino es un tema de democracia, de representación, pero hay que también sancionar para que cuando no se quiera hacer voluntariamente se responda a estas sanciones. Muchas gracias. Ahí Ama tenía algunas preguntas, ¿no? Ama, recolectaste algunas del chat, había algunas en el chat que estaban buenas. Está silenciada, Ama. Estoy sin audio, perdón, estaba hablando sin audio. Ahí les decía que estuvieron comentando que si quieren ampliar un poco el comentario y aprovechar y decírselo a Alejandra directamente, que tomen
que tomen la palabra. Así aprovechamos, estamos con las 6:15, la idea es ir cerrando. Somos feministas coherentes, así que sabemos que el cuidado está para todas, así que la idea es como no extendernos más allá de las 20, 25, así que si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, bienvenido. Yo ahí recupero lo de Verónica Schaff, no sé si Verónica querés ampliar un poco lo que habías puesto, ¿no? Ha escuchado, dice, se lo pregunta Alejandra, el alto grado de mortalidad de hombres por el COVID en Centroamérica, edad media, entre 40 y 45 años, esto también va a significar un alto porcentaje de familias monoparentales, o mejor dicho, madres e hijas que quedan en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y ahí Pamela también asentía diciendo que también hay un descenso de la población indígena en América Latina, una vez más las crisis golpean primero a los grupos más vulnerables. Vero, ¿querías ampliar esto? Sí, buenas tardes. Yo estoy en contacto con mucho gusto y un placer formar parte de este foro. Y muchas gracias, Alejandra, por tu participación. Sí, yo estoy en contacto con varias ONGs que tienen participación en Centroamérica y están comentando este estado de vulnerabilidad, aumenta, esta situación que aumenta el estado de vulnerabilidad de las mujeres en Centroamérica en estos momentos y que las políticas públicas no están considerando, que tiene que ver con esto, ¿no? La alta mortalidad, la mayor mortalidad de hombres a partir del COVID, y la desprotección a las niñas, ¿no? A sus hijas, y bueno, la falta de política pública en materia de salud en este sentido, ¿no? Como que es algo más que se suma a la vulnerabilidad ya existente y todas las que tú, Alejandra, has mencionado perfectamente bien. Sí, yo creo que es parte de la invisibilidad cuando, por ejemplo, uno mira los datos de la cantidad de hijos que han quedado huérfanos producto de la violencia contra las mujeres y que no hay un sistema de reparación para atender este tipo de cosas, a pesar de ser uno de los elementos sustanciales de la Convención de Belén do Pará, la investigación, la sanción, la reparación del daño. Y la reparación del daño lo sufren las víctimas. Ahora, lo que en esta circunstancia particularmente nos vamos a encontrar es a estados quebrados, más de lo que ya están. Es decir, nuestra región tiene estados en crisis hace mucho rato, de manera que la situación de pobreza que vamos a tener de quienes sobrevivamos en esto va a ser realmente un tema de diseño de una política pública que entienda las necesidades específicas de las mujeres. Por eso la contribución que hemos venido señalando es cómo en el sistema de prelación e identificación de esas contribuciones de los estados tiene que ver con indicadores. Y si usted no tiene indicadores que le estén haciendo mirar a las mujeres, nunca va a llegar a ellas. Y todos estos sistemas de prelación están asociados al cuidado y a la jefatura de hogar. Que lo tuviese de punto de partida o derivado de la pandemia, digamos, pero está ahí como el mecanismo determinante. Es evidente que el COVID exacerba en los lugares donde la gente vive hacinada porque no hay forma de tener distanciamiento, donde la gente no tiene mascarillas porque cuestan, no sé, $6, $7 y no puedes estar comprando una mascarilla. Es decir, muchas de las condiciones para sobrevivir en estos procesos tiene que ver con cumplir algunas de estas condiciones. En los temas de datos, y creo que aquí hay una circunstancia que hay que estudiar y es si hay una mayor predisposición de los hombres en términos de alguna situación biológica o de condiciones más de carácter social. Por ejemplo, que no usen ¿cómo se llama? La mascarilla. No sé, es decir, creo que ese es un tema a estudiar, qué es lo que está sucediendo para poder, y es parte de lo que decíamos, hay algunas circunstancias que no están estudiadas y que entonces no nos permiten
tomar medidas y acciones estratégicas, y el diseño de la política pública solo lo puede hacer sobre la base de datos. Alejandra, hay un par de preguntas que voy a juntar de Antonella. Antonella está en la Secretaría de Innovación del Gobierno argentino y Luz Helena nos pregunta desde Colombia. Las voy a unir porque nos habla de la brecha digital, ¿no? De qué hacemos, esto que vos mencionaste. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas? Además, obviamente, de cómo se trabaja la brecha digital de género específicamente. ¿Qué nos recomendás? Bueno, justo ayer participé en un debate importante sobre este tema, justo con la Secretaría del CITEL y de la OEA, y estaban muchas jóvenes y preocupadas por este tema de la violencia, de la ciberseguridad, de las brechas. Y creo que, bueno, yo apostaría por lo menos a dos cosas. La primera es que entender que la tecnología, aunque sea nueva, tiene la misma reproducción del mundo real y se lo llevó al mundo virtual. Es decir, no lo decodificó, no le hizo una aspiración que podríamos haber tenido sobre las cosas nuevas. Y esto sucede porque la mayoría son hombres. Y a veces los hombres se resienten que yo diga eso, pero lo que pasa es que están tomando las decisiones y miran el mundo desde su perspectiva y desde su mirada y desde su lógica, y entonces colocaron de nuevo todos los elementos diferenciadores del mundo de lo masculino y lo femenino, lo volvieron a colocar ahí como una realidad. Y eso es lo primero que hay que atender, es cómo ir identificando que esos elementos que solamente distorsionan las capacidades de las mujeres de ingresos en estos espacios y de ser protegidas, por ejemplo, por la ciberseguridad. Si no entendemos lo que está sucediendo con las niñas que son atrapadas por personas pedófilas y que están accesando a estas niñas en la internet, eso no lo podemos abarcar si no lo entendemos. Y la otra cosa que más que transformar a las mujeres, que sí tenemos que tener alguna transformación en términos de las rupturas, de que no podemos estudiar matemáticas, de que no queremos estudiar tecnologías, porque la brecha es enorme, no sé, 14, 18% en algunas carreras asociadas a la tecnología de mujeres. Esa brecha hay que solventarla, pero no es solo transformando las mujeres, es transformando la lógica del sistema, de un sistema que tiene su propia lógica, su propia cultura, y que hay que incidir en eso para que no siga reproduciendo, sino más bien sea un aliado para la transformación. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que podemos ir pensando el cierre. Alejandra, Javiera, Hilary, mil gracias porque sé que estuvieron trabajando en la coordinación, en la planificación. Gracias a todas las estudiantes de nuestra especialización. Es un gran inicio. Me parece que Alejandra nos dejó la vara muy alta, nos dio ideas. Vamos a pensar ideas, Alejandra, y luego en los informes que le remitimos a la CIM, a final de año seguramente serás citada esta videoconferencia como inspiración. Así que sabemos todas que volvemos a nuestras tareas de cuidado, pero bueno, nos alegra encontrarnos, vernos juntas. Les voy a pedir las que quieran activen la cámara, así nos tomamos una foto grupal de la virtualidad y la compartimos. Así que reiterarte el agradecimiento, están todas acá agradeciéndote, luego te mandamos las anotaciones de los agradecimientos también.